Bueno, gente, ¿cómo va? Acá estamos nuevamente después de un tiempito. Hemos decidido retomar el contenido. Vamos a charlar sobre junio, ¿sí? La idea va a ser, a mí me gusta por ahí una vez terminado el ejercicio, hacer un análisis o entender qué fue un poco lo que pasó, cómo operamos, experiencias, aprendizajes, ¿sí? La realidad es que, bueno, operamos, o por lo menos yo opero todos los días. Entonces lo ideal sería que, bueno, hagamos un balance o entendamos qué nos pasó durante el ejercicio, cómo lo vivimos, qué fuimos viendo, qué aprendimos, ¿sí? Este análisis o este ejercicio lo hacemos juntos, ¿bien? Les muestro cómo yo lo voy pensando y vamos trabajando sobre eso, ¿sí? Vamos a repasar por ahí un poco lo que fue el movimiento del papel, qué estrategias convenía hacer en qué momentos, algunas ruedas puntuales. Nada, les voy a compartir también mis errores, mis aciertos y bueno, vemos qué podemos aprender de todo esto, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces primero lo que fue la acción del precio durante el ejercicio, ¿sí? Esto está en diario, bien, y marqué con un recuadro en rojo el movimiento del papel, ¿sí? Arrancamos más o menos en la zona de 7100, 7200, acá ya está descontado los dividendos. Y el papel arrancó lateralizando y después tuvo una baja, ¿sí? En unas hasta principio de mayo de casi un 15%, si no me equivoco. De 15-16% más o menos. Después estuvo en rango hasta mediados de mayo, 20 de mayo. Y el 20 de mayo el papel hizo piso. Tuvo un movimiento de un 30% en 13 días. Un gran movimiento, digamos. Después tuvo una semana correctiva de casi un 8% y el último tirón alcista de casi un 20-21% al cierre del ejercicio. Bien, de mínimos a máximos esto subió 45% en 20 días más o menos. No, un poquito más, bueno, un mes más o menos, vamos a poner un mes. Un gran movimiento, digamos, para aprovecharlo con opciones, ¿bien? Este movimiento también, digamos, el bajista también, un gran movimiento para poder aprovechar con opciones. A mí personalmente, esta lateralización siempre me cuesta un poquito más operarlas, porque yo suelo ser más tendencial, ¿sí? O suelo por ahí estar más comprado en la zona del precio. Entonces cuando el papel lateraliza, por ahí me cuesta un poquito más, ¿sí? Estos movimientos de baja y de suba, bueno, por ahí a mi sistema o a mi estilo de operatoria les sirve un poquito más, ¿bien? Yo suelo mirar un poquito o suelo seguir el precio más en una hora, ¿sí? ¿Y qué utilizo por ahí para subirme a la tendencia o para ver si el papel está en tendencia? Un cruce de medias, ¿sí? Eh, Básicamente, por ahí este cruce o este cruce me da a mí un parámetro para saber si ponerme alcista, si por ahí estar un poquito más neutro o si, por el contrario, por ahí estar más bajista, ¿bien? Es una, digamos, no solamente es que me baso en eso, pero sí lo tengo en cuenta por ahí para la operatoria, ¿bien? El papel en 7100, ¿cuáles fueron las primeras estrategias que armé, no? O sea, la realidad es que volví de vacaciones, por ahí medio manija de operar, y como ya estaba finalizando el ejercicio de abril, no ni siquiera me puse a operarlo, y sí me puse directamente con junio, ¿sí? ¿Y qué era lo que pasaba al principio del ejercicio? Que viene pasando estos, por lo menos estos últimos 3, 4 ejercicios, se viene viendo mucho de algún operador puntual que vende mucha cantidad en alguna base que esté muy próxima al papel, ¿sí? Alguna base, no es que se va muy lejos a vender, sino que por ahí, acá en este caso, con el papel en 7100, 7200, vendía las 7500, mucha cantidad, ¿no? Entonces, te vende barato para vender cantidad. Digamos, la primera impresión, lo que uno primero ve en la plaza es que esa es la más barata y la primera tendencia es ir a comprarla, ¿no? Pero lo que pasa es que si, bueno, vos comprás solamente una base porque está barata y no calzás con otras bases, digamos,
es lo mismo que nada, ¿no? Entonces yo lo que trato de hacer, si de repente hay una base que tiene menos volatilidad que la demás, voy calzando, ¿sí? Con otras relaciones, voy haciendo relaciones con eso. Por ejemplo, vamos a ver la primera estrategia que armé ya hace 2 meses, hace un montón de tiempo. Pero bueno, estábamos en papel en 7150 más o menos. Y yo armaba algo así, ¿bien? Compraba la 7500, que era la base más barata, digamos, y vendía 8500, ¿sí? Por lo menos esa era la estructura de la estrategia. Obviamente, bueno, uno va viendo un poco, acá, por ejemplo, también vendía 7700, vas viendo, ¿no? qué bases cruzas, pero la principal estructura era compra en 7.5 y venta en 8.5, ¿sí? Que acá tengo los precios. Compraba, me quedó un promedio ese día de la compra de la 7500 a 3.13 y la venta de la 8.5 a 97. Que me imagino que yo estaba viendo ese día, bueno, que esto tenía menos volatilidad que la 8500. Entonces, si yo compraba uno y vendía dos arriba, por ahí me quedaba una buena relación en la estrategia. De hecho, se puede ver acá, ¿no? O sea, un muy buen rango de ganancia y ponía poco, ¿sí? Para esa relación. Y lo miro por separado, 313 100 y vendía 200 en la 8524 a 97 promedio. Digamos que más o menos la relación estaba bien, ¿sí? De repente si a mí en la plaza me aparece para hacer algo así, bueno, es probable que lo haga, ¿bien? ¿Qué suelo hacer también cuando hago algo de esto? Por ahí vender algunos lotecitos un poquito más abajo de la 7.5, no sé, la 7000, por ejemplo. No recuerdo bien qué precios estaban. En este caso vendía la 6748 a 8.15. Entonces por ahí acompaño algo así, ¿no? Entonces ya ahí reduzco todavía más el riesgo. Esto por ahí fue un poquito la primera estrategia de ese día. Fue lo que salió, ¿bien? Todavía estaba en curso el ejercicio de abril, entonces por ahí no había muchos cruces. Siempre pasa eso, ¿no? Que hasta que no termina el ejercicio vigente, por ahí cuesta armarse un poco la plaza. Ahora, todo lindo con esta estrategia, pero si de repente el papel empieza a bajar, bueno, uno tiene que ir gestionándola, ¿no? Tiene que ir corrigiendo. ¿Por qué? De repente, con el papel en 6500, el rango ya queda muy lejos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy haciendo por lo general? Y si es que no me acompaña el movimiento del precio, bueno, en algún momento empiezo ya a vender 7500, ¿sí? Creo que estuvo el papel esa semana, estuvo algunas ruedas en la zona de 7100, 7000, entonces por ahí yo vendía 7900, 8200, ¿sí? Y siempre utilizaba la 7500 como compra, digamos. En algún momento, cuando el papel veo que no va para arriba, bueno, ahí empiezo también a armar estrategias con puts, ¿sí? Por ahí compraba 7100 y vendía más abajo las 6100, 5900, me parece, si no me equivoco, vendía las 5900, ¿sí? Hacía también en ratio, mariposa. Entonces, por lo general, cuando comienzo a armar estrategias, la zona del precio sí me suele quedar rojo, digamos. Bien, porque soy más pagador de primas, ¿sí? Mis armados, por lo general, suelen recurrir o necesitan capital, ¿sí? Suelo estar más poniendo que cobrando. Recuerden que hay estrategias que uno puede armar en las que cobra dinero, ¿sí? Y hay estrategias donde uno pone dinero, ¿no? Un bull de calls, uno pone dinero. Un bear de calls, uno cobra dinero, ¿sí? Y combinando estrategias, en algunas uno cobra, en otras pone dinero. A mí en el neto, por lo general, suelo poner, ¿sí? Después, una vez que por ahí entro en ganancia, bueno, ahí ya empiezo a cobrar dinero, ¿no? Pero, bueno, de ahí a que entremos en ganancia, pueden pasar varios días. Este fue el primer armado del primer día. Después uno sigue armando estrategias. Cuando el papel gira para abajo, yo en algún momento ya en la 7500 era vendedor, ¿no?
Porque, bueno, el papel se fue hasta 6.000 puntos, digamos, ¿no? Entonces, 7.500 realmente quedaba muy lejos. Quedaba muy lejos 7.500. Entonces ya por ahí esta ganancia no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces yo tengo que ir acompañando ese movimiento del papel. Obviamente también fui operando puts, ¿sí? De hecho, antes de que arranque la baja, compraba, como les dije, la 7.100 y vendía a 5.900. Pero uno de los errores que cometí fue por ahí darme vuelta rápido, ¿no? Que es un error que me suele ocurrir en las bajas. Que por ahí las agarro bien, pero enseguida me doy vuelta, ¿no? Entonces arrancó la baja en 7.000 y yo en 6.500 ya estaba medio como para el rebote, ¿no? Y el papel siguió bajando, ¿sí? De hecho tuve una rueda. Hay una rueda que el papel se hizo pelota. Esta rueda de acá, del 23 de abril, que el papel bajó un 6%, ¿sí? Yo estaba para abajo, digamos, pero a mitad de rueda me empecé a dar vuelta para arriba, como para buscar un rebote. Y bueno, al final del día terminó saliendo pésimo porque los puts se volaron, ¿no? De hecho, vamos a verlo, lo debo tener por acá y me lo marqué. Fíjense la operatoria de ese día en puts. Acá este fue el trade que me acuerdo todavía. Que vendía 2.20, a 6.500 y después se me fue el precio para abajo. Terminé comprando a 3.40, carísimo. A ver, si bien yo vendía acá, recompraba abajo a las 5.900, ¿sí? A 102, pero fíjense que esto no subió. A comparación de las 6.500 no subió mucho, ¿sí? Acá, bueno, tuve que salir a improvisar porque se me había complicado. O sea, yo era titular arriba. 6.7 yo era titular, 6.5 yo era titular y estaba vendido en la 5.9. Pero bueno, no operé bien ese día, ¿no? No estuve muy fino, digamos. De hecho, creo que fue el peorcito de mis días en el ejercicio, si no me equivoco. A veces pasa, ¿no? Hay días buenos, días malos. Y lo bueno de esto, de ir analizando un poco, es entender por qué me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Y porque acá vendí mal. 6.500 vendí mal. Vendí y no calcé con nada. ¿Sí? Me quedé vendido en puts. Y yo tendría que haber calzado rápido o haber asumido que me equivoqué y recomprar rápido. ¿Sí? Yo lo vendí en 2.20 a 6.500. Cuando veo que el papel sigue bajando y y yo me estoy vendido acá y la base hasta 2.30, 2.40. Y comprá, ¿viste? Comprá porque te hace 100 mangos de una el put. Que fue un poco lo que pasó. Y nada, de vuelta. Errores y aprendizaje. Lo que uno tiene que ir sacando de las ruedas. ¿Bien? Después vinieron unos días de lateralización, ¿no? El famoso bid-offer. Son ruedas medias complicadas porque, bueno, el papel baja, te boludea. Baja, sube, baja, sube, baja, sube. Entonces, ¿qué hice bien en este periodo, digamos? Bueno, no buscar exposición a delta, ¿sí? O a la variación del precio. Yo estaba neutro. De esa manera, por lo menos, no tenía exposición al precio, ¿sí? Y trataba de ir operando en el día, ¿sí? En el día operaba bastante, pero antes del cierre ya acomodaba todo, ¿sí? Si me iba bien, me iba bien. Si me iba mal. Bien, pero yo acomodaba y no buscaba exposición al otro día. Y acá, claro, esta rueda fue tremenda, ¿no? Porque el papel tuvo un lunes que hizo un 5%, al otro día lo bajó, al otro día subió, o sea, ahí si no estás fino, viste, es muy difícil. Y de hecho, lo que les voy a mostrar, o sea, me quiero apoyar también un poco en la historial de OPEX que sube Sabro, ¿sí? Sabro sube todos los cierres de todos los días del OPEX, entonces uno puede ir haciendo también un análisis o ir viendo más o menos un poco qué fue lo que pasó, ¿ok?
Entonces vamos a ir viendo las variaciones de esos días de las primas, ¿no? Vamos a ir viendo 19 de mayo, que fue cuando hizo piso el papel. Acá estamos con los calls. Estos son precios de cierre, ¿bien? ¿Qué fue lo que pasó ese día de baja del 5%? Que la baja fue en la última hora, si no me equivoco, ¿no? Sí, la baja fue casi a las 16. Entonces, como que me parece que agarró medio la plaza mal parada. Y bueno, se hicieron pelota los lotes. Fíjense, 6.600 terminó en 102. Sí, esta en su momento fue... Al principio por ahí la 7.400 era la que más se operaba. Y después pasó a ser la 6.600, ¿no? Que era como la base de la timba, entre comillas. Porque después esto terminó valiendo una fortuna. Todo este día, en las 5.880, terminó en 3.90. Hubo un pibe que se puso a vender 3.85. Y esto valía un poquito más, valía 110 más o menos. ¿Sí? Entonces, claro, te da una muy buena relación para armar. Porque vos hacías 5.9... No, 5.880. 80, 3.85, 3.90 vamos a ponerle. Y vendías por 2 las 6.600. A 110 podías vender tranquilo. El papel había terminado en 5.965. Estaba buena la estrategia. ¿Por qué estaba buena? Porque fíjense que acá vos necesitabas mucha suba para entrar en ganancia, ¿no? Lo que pasa que, bueno, por cómo terminó el papel... no sé, viste, había que tener huevos para armarla porque parecía que se destruía a la rueda siguiente, la verdad. Pero al otro día papel te metió un rebote de un 4%. Y vos esta estrategia la podías desarmar en ganancia, pero... Esto cerró en 5.50 y esto cerró en 155. ¿No? Y vos acá tuviste tiempo en las 6.600 para recomprar más barato también. Porque ¿qué es lo que pasa a veces? O a veces no, la mayoría de las veces. Rebota el papel, ¿sí? Te mete un rebote y lo que está OTM le cuesta subir al principio, ¿sí? Lo primero que hace es comprimir volatilidad. ¿Sí? En cambio, acá las 5.800 o las 5.900, que tienen mucho delta, esto sí o sí va a subir, ¿sí? Este tipo o este estilo de estrategias que a mí por ahí me gusta armar, no fue el mejor del ejercicio, digamos. O sea, o por lo menos no era el tipo de estrategias para hacer durante el ejercicio. ¿Qué era lo que convenía hacer en el ejercicio? Obviamente, esto siempre con el diario del lunes, pero ratios invertidos, ¿sí? Ratios invertidos y los bulles amplios, ¿sí? Bulles OTM largos. ¿Sí? Esos dos tipos de estrategias fueron totalmente ganadoras. Otra estrategia también que fue ganadora fue la venta de puts. Bien, pero la venta de puts tiene otro riesgo. ¿Sí? Ahí cada uno ya sabe con qué estilo de estrategias se siente más cómodo. Puede hacer los bulles de puts también fueron ganadores. Toda la tira de puts terminó valiendo cero. Bien, pero bueno, en el medio hay que ir viendo con qué uno se siente cómodo. A mí la verdad en la venta de puts de aire y me cuesta un poco más, ¿no? De hecho, por ahí yo suelo utilizar cuando el papel tiene estas subas, suelo ir acompañando la suba con compra de puts para ir cubriéndome para abajo. Bien, para no desarmar tantos calls o para no desarmar tanto mi estrategia. Si veo que el papel tiene fuerza y puede seguir la tendencia, suelo hago alguna compra de puts en la zona del precio o hago bears, ¿sí? Bueno, entonces vamos a repasar las estrategias que para mí fueron las mejorcitas para hacer durante el ejercicio. Los ratios invertidos y los bulles OTM. Bien. Ratio invertido. ¿Qué es lo que uno busca en el ratio invertido? Exposición al precio, ¿sí? Delta positivo, gamma positivo.
¿cómo me voy a beneficiar yo si el papel tiene una suba como la que tuvo, ¿no? Tiene tendencia. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tener más lotes comprados que vendidos, ¿sí? Y como siempre voy a comprar una base OTM, o sea, con menor delta, porcentualmente va a subir más que mi venta. Vamos de vuelta con eso. Por ejemplo, vamos a pensar algún día para armar un ratio invertido. No lo vamos a armar apenas arrancó la suba, sino ya cuando el papel estaba en 6.500, por ejemplo, ¿sí? Viernes 22 de mayo. Vamos a chusmear los precios, viernes 22 de mayo. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, yo, Rodrigo, ¿qué haría en 6.800 si quiero armar un ratio invertido? Bueno, vendería 6.400 o 6.200, no, 6.400, para mí me gusta más, a 525. Y me compraría 7.000 o 7.200 si quiero ir un poquito más arriesgado. Por ahí con las 7.000 me puedo sentir cómodo. Obviamente uno tiene que ir mirando las volatilidades para ir armando el ratio invertido, ¿no? Y fíjense que acá pasa lo que les dije. Esta parte de la tira, la 6.8, la 7, la 6.800, la 7.000, la 7.200, 7.400, siempre fue lo más barato. Acá lo podemos ir viendo. Y lo que estaba más cerca del precio, por ahí tenía algunos puntitos más de volatilidad. Entonces yo puedo ir aprovechando esto. Con el ratio invertido lo puedo hacer. En este caso, podemos hacerlo en 1x2 o en 1x3. ¿Sí? Dependiendo cuánto yo quiera arriesgar, digamos. ¿Sí? O cuánto yo me quiera cubrir para abajo. Bueno, esto va a depender ya de cada uno. Y si uno quiere, puede vender algo OTM. En este caso, como la verdad que los lotes OTM no valían mucho, por ahí hasta ni siquiera valía la pena vender, ¿no? A la otra rueda, que el papel siguió subiendo, también metió un 5%, obviamente es un montonazo. Pero ya si lo querés desarmar, era recontra ganador esto, ¿no? 6.455 cerró en 7.64 y las 7.055 en 2.80. Obviamente esto es si lo armabas un día y lo cerrabas al otro, ¿no? Si uno lo mantiene, bueno, puede hacer o lo va gestionando, digamos, no hace falta darlo vuelta a todo. De repente, no sé, qué sé yo, por ahí podías vender 50k a 764 y ya tenías un poquito más de cobertura y no sé, te comprabas 100 lotes más, pero de las 7.255 a 186, ya estábamos en 7.145, ¿no? Nada, uno puede ir gestionándolo, digamos. En este caso, lo que yo fui haciendo durante todo el ejercicio, siempre fui roleando mi ratio invertido. Bien. En algún momento estaba vendido en las 6.400 y comprado en las 7.055. Cuando el papel, como fue tan fuerte y la suba, digamos, lo fui acompañando. Después, en un momento, yo estaba vendido en las 7.055 y estaba comprado en las 7.500, ¿sí? Y seguía haciendo un ratio invertido en mi posición. Cuando siguió la suba, en algún momento estaba vendido en las 7.500 y comprado en la 8.100. Siempre fui buscando exposición a gama, digamos. ¿Sí? Siempre, mi gama siempre fue positivo durante toda la suba. Hasta que obviamente en algún momento ya como que aplané la posición, ¿no? Pero siempre fui buscando exposición a gama y exposición a la variación del precio. Bien, entonces, repasando el ratio invertido, vendo ITM, compro TM y busco exposición al precio, a la variación del precio. Mientras más rápido sea la suba, mejor me va a ir a mí. Bien, lo que tiene el ratio invertido es que si de repente por ahí no te sale a vos la estrategia, vos estás cubierto abajo, tenés cobertura. Bien. O enseguida, si se te da un movimiento, enseguida podés mejorar la zona de abajo. ¿Ok?
Esa es, digamos, también lo que tiene de positivo el ratio invertido. Que si vos en el armado cobraste algo, bueno, si el papel se hace pelota, no la vas a pasar tan mal, por decirlo de una manera. Obviamente con la suba que hubo, me vas a decir, che, tanto quilombo, me compraba un par de lotes de frente y bueno, obvio, pero tiene otro riesgo y no siempre sale estar de frente, ¿bien? La otra estrategia que fue muy buena fueron los bulls OTM, ¿sí? Me encanta hacer bulls OTM porque son estrategias en las que vos pones muy poco y tenés mucha ganancia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que no, por lo general nunca llegan a entrar en ganancia, ¿sí? Porque de repente, si vos pones muy poquito para ganar mucho, es porque estás muy corrido de rango. Bien, por ejemplo, vamos a buscar algún día que todavía estemos en la zona de 6400 acá, 6500. 6500, por ejemplo, este día. Este día fue un previo a un feriado, si no me equivoco. Acá, por ejemplo, 7.2 valía 48 mangos y la 7.8 valía 10 mangos, por ejemplo. ¿Ven lo que les digo? Es una estrategia donde vos pones muy poco y podés ganar un montonazo. ¿Qué es lo que pasa? Que las probabilidades están en tu contra acá, digamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitas un movimiento de más de un 10%. Y bueno, no suele pasar todos los ejercicios. Pero yo lo que suelo hacer a veces es de repente armar este tipo de estrategias para después por ahí vender un poquito mejor, ¿sí? Si de repente no estoy muy bien para arriba o necesito cubrir para arriba, bueno, armo este tipo de estrategias. O de repente puedes hacer más en mariposa si querés. Y ahí pones menos todavía, ¿sí? Y cubrís arriba con la 8.7 que no valía nada, 8.730. 3 mangos. Bien. Acá fíjense de vuelta, en este ejercicio quedó demostrado una vez más la importancia de la tapa. El que armó o el que llevó una estrategia siempre calzada en calls no tuvo problema, digamos, ¿sí? El que estuvo vendido en calls, digamos, y no tuvo reacción al movimiento, y no, muy bien no le habrá pasado, ¿sí? A ver, llega un momento, digamos, acá 22 del 5, faltaba un mes todavía, ¿sí? En la zona de 6500. Arriba de 7800, no valía nada los lotes. 10 mangos, 5 mangos, 3 mangos, 2 mangos, 1 mango. Esto no valía nada. Y vos estás muy vendido en esta zona. ¿O vale la pena estar vendido por 5 mangos acá? ¿O por 10 mangos? De última lo roleás, ¿no? Llega un momento que vos roleás acá arriba. De repente, 8700 contra 11000. Vos ponés 2 mangos y cubrís más de 2000 puntos. Está bien, estás recontra TM. Pero si estás vendido, lo tenés que hacer, digamos, ¿no? Llega un momento, cuando el papel empieza a subir, que lo vendido, que vale poquito y nada, lo tenés que recomprar, ¿sí? Bien, entonces estábamos viendo esta estrategia. En este caso, bueno, quedó una mariposa, pero lo podías hacer en bull, ¿sí? Obviamente, después, ¿qué vas a saber vos que el papel va a llegar hasta 8500 antes del Open? No te lo imaginás, porque si no, te compra de todo arriba, ¿viste? Pero bueno, uno tiene que ir acompañando el precio. Y si de repente por ahí uno está vendido en la zona de 7000 y vos ves que el papel empieza a agarrar tendencia, y bueno, roleá para arriba tu venta, digamos. No quedes expuesto por poco, digamos, por poca plata. Lo que pasó también fue que siempre las volatilidades estuvieron bajas, ¿sí? Entonces, y las volatilidades están bajas y el papel tiene mucha velocidad, y van a subir mucho la prima. ¿Qué les quiero transmitir con esto de los bulls largos? Una forma de rolear venta, digamos, ¿sí? Una vez que ya los lotes no valen nada, que la 7400 en un momento valía 20 mangos, 19 mangos, y vos por ahí podías hacer un bull de 600 puntos por poniendo 5, poniendo 6 pesos.
bueno, viste, y faltando un mes todavía al ejercicio, hay que hacerlo, viste, hay que aprovecharlo. ¿Sí? Otra cosa es que te quede una semana el ejercicio, bueno, esa es otra cosa. Pero si todavía falta un mes, las 7400 arrancó en 300 mangos, llegó a 20 y terminó valiendo 800 pesos, ¿viste? 900 pesos. Una locura, digamos, nunca hay que quedar por muerta una base. La 8700. Yo no sé qué cantidad de lote tenía ahí que me habían quedado, porque era mi calce de mi estrategia general. En algún momento llegó a valer 2 pesos, 3 pesos. Y de repente un día valía 150 mangos, ¿viste? Una locura. Obviamente, uno, ¿viste? En el medio va comprando, va vendiendo. No es que la compra 3 y la venda 150. Pero en el quilombete hay que estar a favor. Bien, lo otro que les quería mostrar, que me había llamado la atención, esta rueda del 10. ¿Sí? Faltando una semanita al ejercicio, que fue la rueda previa a la mejora de los bonos. Bien, o sea, la rueda previa al más 10. Fíjense la plaza de Cols. ¿Qué terminó positivo? La 7.4, 7.6, 7.8 y 8.1, ¿sí? Digamos donde se estaba concentrando el riesgo, en la zona del precio o la zona próxima al precio. Acá, déjenme dudar, pero muy raro, muy raro. Mucha compra oculta, dudoso. Porque claro, pagaban, por ahí que me imagino que pasó al cierre. Que hubo gente que salió a recomprar, ¿no? Porque por ahí se había vendido y acá no paraban de comprar. Entonces, bueno, terminaron esas bases positivas, un día negativo, rarísimo, ¿sí? Rarísimo. Y al otro día te metió un más 10. Yo no creo mucho en los gordos, pero a veces... eh, a veces. Los PUT también habían terminado positivos ese día. Sí, me acuerdo, con bastante volatilidad. Pero bueno, porque el papel había bajado y aparte Estados Unidos estaba medio flojo. Y bueno, después obviamente de 7.4 te metió un más 10. Te fue hasta 8.300, ¿no? Ese día se volaron las primas. Pero bueno, nada, dudoso en lo del día anterior. Y acá, por lo menos yo lo que hago con un más 10, si estoy, digamos, había quedado alcista, ¿no? El día anterior. Con el más 10, yo que trato de hacer, bueno, aplanar mi posición, ¿sí? Yo estaba comprado en la 7.4, estaba comprado en la 7.6, vendido 6.8 y vendido 7.000, ¿no? En ratio invertido, de vuelta. Acá estaba vendido 6.8, 7.000, comprado 7.6, comprado 7.8, perdón, comprado 7.4, 7.6 y 7.8 tenía algunos loteritos a favor. Y estaba vendido en la 8.1 y en la 8.4. Al otro día, lo primero que hice fue rolear, ¿no? La 8.1 contra la 8.7, que yo era titular acá. Hacía bules. 8.1 contra 8.7. Y aplanaba y vendía la 7.6 y la 7.4. Bien. Obviamente, esto terminó a 900 mangos y yo arranqué a vender, no sé, a 600, 650 más o menos. Y bueno, yo estos días, por lo general, estos días de subas violentas, y yo estoy para arriba, en el día suelo dejar algo, ¿sí? Porque yo estoy más, digamos, no sigo comprando, sino que lo que hago es aplanar mi posición. Y acá ya estábamos a una semana al ejercicio, digamos, ya no quedaba mucho. Entonces yo lo que trato de hacer ahí es aplanar y sacarme el riesgo. Si tengo algún riesgo me lo saco y si no trato de distribuir la ganancia a lo largo de todo el rango. ¿Y qué fue lo último que quedó? Lo último que quedó, o el día que terminé de desarmar el ejercicio. ¿Qué pasó? Esto fue un jueves, si no me equivoco. Y el viernes el papel por ahí bajó un poco. Y hubo un vendedor de la 8400 que vendió todo el día, la 8400, y de vuelta te hacía, era la base más barata de todas. Digamos, en volatilidad, fíjense, 32 de BI contra 40 la base de abajo, contra 37 la base de arriba.
Entonces, la verdad que mi idea era medio ya terminar el ejercicio. Me quedaban algunos cruces, pero mi idea era terminar de cerrar ese ejercicio, porque ya quedaba una semana, lunes feriado. Pero bueno, la verdad que me tenté, ¿no? Con el de 8400. Fue más fuerte que yo. Porque, por ejemplo, ¿qué podías hacer? Vendías la 855 a 228. Comprabas la 84 a 72. Esto, bueno, son precios de cierre, ¿no? Y acá vendías a 30. Hacías una mariposa invertida. Bien. Entonces, por ahí te servía hasta si querías netear. Si debías la 8400 y eras titular en la 8.1 y en la 8.7, te convenía hacer algo así. De hecho, yo era titular en la 8.1. Entonces, claro, vendía esto y compraba la 8.4. Empecé a comprar en 100, compré en 95, compré en 92, compré en 85. Y bueno, calzaba arriba, vendía la 8700, ¿no? Y me quedaba por ahí un bull. Porque me había quedado un poquito más grande esto acá arriba, ponele. Algo así me terminaba quedando, ¿sí? O así, más que de otra manera. Así, algo así me terminaba quedando la estrategia. A ver, no estábamos tan lejos de 8400, ¿no? Y a mí me había quedado un bull bastante grande, 8400 contra 8700. Y esto valía 72 menos 30, valía 40 pesos. Bien, y yo le podía llegar a ganar 300. Y me quedaban 4 ruedas, 5 ruedas. Lo que me pasa particularmente a mí es que la última semana, las últimas semanas, las vivo con mucha intensidad. Entonces me gusta por ahí llegar a los últimos días lo más liviano posible. Pero bueno, a veces no. Acá me veo que me la jugué un poco, ¿no? Con la 8400. Porque esto se podría haber ido a 0 tranquilamente. De hecho, el último día terminó valiendo 0. Pero antes llegó a 370, 360. Ese día, el miércoles, que el papel se voló. Bueno, ahí terminé de desarmar la estrategia, ¿no? Terminé desarmando los bulls, ¿sí? Obviamente no le saqué los 300 mangos. Porque nunca llegó a valer 300 mangos de diferencia. Pero bueno, terminé vendiendo 8400 a un mucho mejor precio que 72, que era lo que había comprado, o 90 me había quedado mi promedio de compra. Y algo que hice bien, me acuerdo de diciembre que fallé, que claro, y también me había quedado un bull en ese momento, desarmaba mi compra y no compraba lo vendido, ¿no? En un momento quedé vendido y el papel siguió subiendo y bueno, terminé desarmándome a las corridas. Acá lo fui haciendo todo al momento, ¿no? Vendía 8.4, la vendía y compraba 8.7. No sé, acá vendía a 3.40 y acá compraba a 150, ¿no? Acá vendía a 300, vendía 300 a todos los precios, vendí 260, 270, 280. Pero iba desarmando ese bull, digamos, ¿sí? Y bueno, terminé de desarmar el miércoles, medio en los máximos, terminé de desarmar la estrategia, luego lo que me quedaba de la estrategia. Otra cosa que yo voy haciendo siempre es, digamos, ir limpiando o ir neteando bases, ¿no? Yo para esta altura del ejercicio me quedaba o tenía operado estas bases, digamos, ¿no? O sea, mi operatoria estaba centrada en esta parte de la tira. Todo esto yo ya lo había neteado anteriormente, ¿no? No sé, hubo un día, previo al más 10 me parece, que yo tenía algunos cruces, 5.8, 6.000, 6.200, 6.400, y hubo un día que neteé todo, ¿no? Después del más 10, neteé la 6.6, neteé la 6.8, y digamos, me voy focalizando en bases que se operan más y ya no le presto atención a todas las demás, ¿no? Con put, como les dije, creo que la operatoria en put no, digamos, en un momento pasó a ser de cobertura y si es de cobertura y terminó en 0, digamos, ¿no? Terminé vendiendo en algún momento, hubo un día que armé también alguna estrategia, vendía algo, qué sé yo, pero nada. La operatoria en puts fue más de cobertura que otra cosa. Así que bueno, chicos, eso fue un poco el resumen del ejercicio. Nada, fue un buen ejercicio a nivel general, digamos, salvo algunas ruedas particulares. Fue un buen ejercicio. ¿Qué hicimos bien? Acompañamos el movimiento del precio, ¿no? O sea, cuando sube yo acompaño.
¿sí? Me bajé en algún momento, esa semana de correctiva, ahí medio que me puse un poquito más neutro. Pero después se dio vuelta enseguida el papel para arriba y acompañé. Entonces, bueno, como que la suba la pude agarrar bastante bien. Otra cosa positiva, esto de cuando el papel estuvo lateralizando, bueno, estar un poquito más neutro. ¿Qué me pasó también? Al principio del ejercicio tuve que achicar la cantidad de lotes, ¿sí? Tuve que empezar a operar de un poquito de a menos cantidad para volver a agarrar confianza. El ejercicio de abril no lo había operado porque estaba de vacaciones y el ejercicio de febrero no me había ido muy bien, entonces tuve que de vuelta arrancar de a poquito, empezar a agarrar confianza. Así que bueno, bien por eso también. Errores, como les digo, por lo general los errores que tuve fueron de no cerrar rápido las pérdidas, ¿sí? Que es que suele pasar a veces. Me cuesta a veces cuando me manda una macana cerrar rápido la pérdida, ¿sí? Ahí nos cuesta un poquito. Y en las bajas, digamos, darse vuelta rápido, ¿no? Ese es otro error que suelo cometer a veces. Bueno, hay que ser un poquito más paciente, ¿no? De vuelta, a nivel general o a nivel ejercicio fue un muy buen ejercicio, así que estamos contentos por eso. Bueno, vamos a cerrar acá. Próxima semanita o el fin de semana seguramente hagamos videíto de este ejercicio que arrancó. Vamos a ver qué hay para armar, ¿bien? Así que bueno chicos, nada, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.